Buen día, profe. Por Juan Antonio Paredes Bonilla. César Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues bien, en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 6.1 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre guías de onda, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar o explicar qué son las guías de onda. Bien, como se mencionó, como se vio, mejor dicho, en los capítulos anteriores o en las presentaciones anteriores a esta, nosotros analizamos lo que fueron las líneas de transmisión, que básicamente consistían en dos pares de conductores que se encontraban separados por dos dieléctricos, o en este caso aislantes, que no permitían que se chocaran entre sí y hicieran corto, básicamente. Las líneas de transmisión, pues básicamente se utilizaban o tienen varios usos, como por ejemplo acoplar una carga con un generador, por ejemplo, transportar energía eléctrica desde un punto a otro, como por ejemplo comúnmente se utiliza aquí en las casas para transportar energía eléctrica, e incluso pues también se utiliza para transportar energía electromagnética por medio de ondas electromagnéticas. Bien, ahora nosotros vamos a analizar ya no las guías de onda, sino que nos vamos a enfocar a lo que son las guías de onda, que básicamente son dispositivos que cumplen o hacen el mismo trabajo que las líneas de transmisión, pero pues poseen algunas diferencias con respecto a las líneas de transmisión. Básicamente una guía de onda viene siendo lo mismo que una línea de transmisión, solo que con unas características diferentes. Pero bien, antes de pasar directamente a explicar qué es una guía de onda, vamos a definir lo que son las guías de onda. Pues bien, tanto en electromagnetismo y en telecomunicaciones, una guía de onda básicamente es cualquier estructura que pues guía ondas electromagnéticas a través de ellas, básicamente. En algunos sistemas de telecomunicaciones se utilizan lo que son la propagación de ondas electromagnéticas, pues básicamente o sea, se propagan, mejor dicho, ondas electromagnéticas a través del espacio libre, por ejemplo, las antenas, o sea, propagan ondas electromagnéticas a través del aire. Sin embargo, pues también se pueden transmitir información o ondas electromagnéticas mediante el confinamiento de estas, que básicamente consiste en transportar ondas electromagnéticas por medio de líneas de transmisión, que eso también ya lo habíamos analizado. Pero pues también se pueden transmitir ondas electromagnéticas por medio de las guías de onda, básicamente. En super high frequency, en este caso es un término inglés, se traduce básicamente como en frecuencia super alta. La banda de frecuencia donde se encuentran básicamente las microondas, que en este caso la frecuencia de microondas viene siendo entre los 3 y 300 GHz. Si nosotros utilizamos líneas de transmisión y cables coaxiales, que básicamente vienen siendo lo mismo, ¿no? O sea, entran dentro de lo que son las líneas de transmisión, para transportar este tipo de ondas de microondas, pues obviamente al transportar ondas de microondas o ondas electromagnéticas a frecuencias de microondas a través de líneas de transmisión, pues se presentan atenuaciones muy elevadas, lo que produce básicamente una pérdida tanto de voltaje y corriente en frecuencias pues básicamente súper altas. Entonces, o sea, el hecho de que existan atenuaciones en la línea de transmisión, pues impiden que la microonda llegue a su destino con un nivel de potencia apropiado. O sea, lo que siempre se busca al momento de transmitir ondas electromagnéticas es que pues lleven con un nivel de potencia muy alto. ¿Para qué? Para evitar que la información que se transmite a través de esas ondas pues se extraiga sin errores básicamente. Entonces, para evitar este tipo de problemas, surgieron lo que son las guías de onda. O sea, mientras que en las líneas de transmisión, lo que viaja por ellos es básicamente voltaje y una corriente a una frecuencia alta o muy alta, las líneas de onda lo que viaja básicamente no son corrientes, bueno, no es voltaje y corriente, ya que obviamente es ilógico que se transmita básicamente corriente-voltaje. Lo que realmente viaja por las guías de onda básicamente son campos, un campo electromagnético, que básicamente consiste en la combinación de un campo eléctrico y campo magnético. Eh, y pues este campo electromagnético viaja a través de las líneas de onda, pues cuya longitud se encuentra en el orden de las microondas, básicamente. En la transmisión de señales por guías de onda, pues se reduce lo que es la disipación de energía, lo cual no ocurre en las líneas de transmisión. Es por ello que se utilizan lo que son las frecuencias denominadas de microondas, pues con el mismo propósito básicamente de que la línea de transmisión, pero a frecuencias más bajas. O sea,
como había dicho, una guía de onda básicamente tiene la misma función que una línea de transmisión, solo que una guía de onda transmite ondas electromagnéticas, pero a frecuencias mucho más altas, lo cual las líneas de transmisión no. Pero las guías de onda no se utilizan para transmitir ondas de frecuencias bajas, para eso se utilizan lo que son las líneas de transmisión, básicamente. Es la diferencia también entre una y otra. Eh, el propósito, básicamente, bueno, básicamente el nombre de guías de onda se utiliza básicamente para designar los tubos de un material de sección rectangular. O sea, existen muchos tipos de guías de onda, ya sea rectangular, ya sea circular, ya sea elíptica, en los cuales pues la energía electromagnética ha de ser conducida pues principalmente a través de la línea o a lo largo de la línea. Y pues básicamente esta energía electromagnética se encuentra confinada por básicamente la figura que tiene la guía de onda. Por ejemplo, como podemos observar aquí en la imagen o en la presentación, tenemos una guía de onda con una figura rectangular, básicamente. Las paredes conductoras de una guía de onda confinan lo que es la onda al interior debido a la reflexión, debido a lo que es la ley de Snell en la superficie, donde el tubo, en este caso, o la guía de onda, puede estar vacío o puede estar relleno con algún dieléctrico. Este dieléctrico puede ser, como hemos dicho, el vacío, puede ser el aire o incluso puede ser algún gas especial. El eléctrico le da básicamente soporte mecánico al tubo, pero lo que provoca es que, es que reduce la velocidad de propagación de la onda. Es importante mencionar que en las guías de onda, los campos eléctricos y los campos magnéticos están confinados en el espacio que se encuentra en su interior, como mencionaba anteriormente. De este modo, pues no existen pérdidas de potencia por radiación y pues las pérdidas de eléctrico pues son muy bajas debido a que pues básicamente o comúnmente suele ser el aire. Entonces, este sistema evita que existan interferencias en el campo por otros objetos, al contrario de lo que ocurriría con un sistema de transmisión abierta. O sea, básicamente, gracias a las guías de onda, las ondas electromagnéticas viajan por un medio, o sea, por un medio sin dirigirse hacia otro lugar o sin tener pérdidas de potencia debido a que choca, por ejemplo, con algún objeto en el aire, algún edificio, no sé, X o Y cosa, una estructura. Entonces, básicamente por eso es bueno las guías de onda. Bien, continuando con nuestra presentación, ahora les voy a hablar sobre las diferencias. Yo, como que mencionaba al inicio, o sea, había dicho que tanto las guías de onda como la línea de transmisión vienen siendo básicamente lo mismo o tienen la misma función, pero existen diferencias claras entre una y otra. Una de las principales diferencias es que en la línea de transmisión pues solo se puede soportar ondas electromagnéticas transversales, mientras que en las guías de onda pues se puede tolerar muchos tipos de configuraciones de campos eléctricos o muchos tipos de onda o a frecuencias o tipo de onda a frecuencias muy altas. Otra de las diferencias de las guías de onda con respecto a las líneas de transmisión es que las líneas de transmisión pues llegan a ser ineficientes a frecuencias de microondas, como mencioné anteriormente, que empiezan a partir de los 3 a 300 GHz. Esto debido al efecto pelicular y las pérdidas eléctricas. De lo contrario, obviamente una guía de onda pues se emplean básicamente para este intervalo de frecuencias, para tener una mayor ancho de banda y una menor atenuación de la señal. O sea, básicamente, ¿no? Las líneas de transmisión funcionan a frecuencias bajas y las guías de onda surgieron en base a la necesidad de transportar energía eléctrica o energía electromagnética, mejor dicho, a frecuencias muy, muy altas. Esto con el objetivo de evitar pérdidas de potencia y evitar, pues, básicamente, atenuaciones que afectan la información que se transporta a través de las ondas electromagnéticas y pues básicamente ese es el objetivo principal de las guías de onda. Y la tercera diferencia entre las guías de onda y la línea de transmisión es que una línea de transmisión pues puede operar en una escala que va desde el nivel de corriente directa hasta una frecuencia igual a cero, hasta el nivel de frecuencias muy altas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que las líneas de transmisión, debido a que son cables, básicamente dos pares de cables o dos pares de conductores con una conductividad súper alta, pues realmente permiten el flujo o la transmisión de corriente directa a través de ellas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la corriente directa no tiene frecuencia, o sea, básicamente no cuenta con una frecuencia, básicamente. Entonces, la línea de transmisión permite el paso de este tipo de corriente o de ondas electromagnéticas con frecuencias muy altas, o sea, pero no excesivas, ¿no? De lo contrario, en una guía de onda, pues solo se puede operar por encima de una cierta frecuencia, a la cual se denomina frecuencia de corte, y actúa como, por así decirlo, como un filtro. O sea, quiere decir que
La guía de onda, aparte de su principal función, que es transportar o guiar guías de ondas electromagnéticas, también funciona, por así decirlo, como un filtro. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, a frecuencias bajas las guías de ondas no funcionan, no transmiten ondas electromagnéticas. Entonces, a partir de una cierta frecuencia que se le denomina frecuencia de corte, o sea, ya empiezan a una frecuencia demasiado alta de los gigahertz, la frecuencia, ya empiezan a conducir o empiezan a transportar guías de onda. Entonces, funciona como un filtro. Frecuencias bajas no transporta, frecuencias altas sí transporta, básicamente. Así pues no existen o no, en este caso las guías de onda no pueden transmitir corriente directa y pues su tamaño sería excesivo a frecuencias inferiores a las de microondas básicamente. Existen, o las guías de onda más comunes que existen, pues básicamente como mencioné anteriormente, son las rectangulares que tenemos aquí en la presentación, son las circulares que está aquí, básicamente las circulares vienen siendo un tubo, que en este caso como podemos observar se encuentran en sus exteriores, o sea, tanto en su parte inicial como en su parte final, cuentan con placas metálicas con orificios en sus esquinas. Esto con el objetivo de, básicamente, si tenemos una línea de transmisión circular, obviamente, si queremos acoplar otro de otro cierto tamaño, pues obviamente mediante estas placas nosotros unimos y fijamos mediante tornillos, pues una línea de transmisión circular con otra básicamente, en la cual pues estas placas pues permiten el acoplamiento exacto, ¿no? Entre un tubo o una línea de onda con otra básicamente. Otro de los tipos es el rectangular, que hemos visto o ya habíamos mencionado. Otro viene siendo el de torsión, que viene siendo básicamente como un rectangular, pero en su parte, o en este caso, en la guía de onda, lo que hace es torcer básicamente ese rectángulo, como podemos observar aquí en la imagen. Y tenemos la guía de onda que es igual rectangular, pero se le llama codo de 90 porque tiene un giro de 90 grados, como por ejemplo este que tenemos aquí. Es básicamente una guía de onda rectangular de codo de 90 grados. Bien. Ya mencionamos lo que son las guías de onda, las diferencias entre la línea de transmisión y otras. Ahora vamos a mencionar su funcionamiento. Las guías de onda básicamente se basan en el confinamiento de la luz, debido a, pues, obviamente las paredes que tienen las guías de onda. Este efecto, pues, se logra básicamente mediante el uso de dos medios con un índice de refracción diferente. En el medio, el medio con índice de refracción menor, que en este caso viene siendo el núcleo o la parte donde se encuentra el dieléctrico, pues básicamente se embebe en el medio con el índice de refracción mayor, que son las paredes, ¿no? Básicamente. La luz básicamente queda confinada por medio de estas paredes o estas guías de onda debido al efecto de la reflexión total interna. La geometría de las guías de onda pues, puede ser plana, como hemos dicho, puede ser cilíndrica, y la cual la cilíndrica es la más común que existe, ¿no? De guías de onda. Bien, continuando con nuestra presentación, ahora nos vamos a enfocar a lo que son las ecuaciones, parámetros, o ecuaciones y parámetros de las guías de onda rectangular. En este caso, pues básicamente nos vamos a enfocar a los tipos de onda o guías de onda rectangular. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una guía de onda rectangular, como por ejemplo esta que tenemos aquí de color azul, que es de tipo rectangular, y nosotros, por decirlo, lo transportamos o fijamos, o sea, o ponemos sobre encima de un eje, por ejemplo, de un plano cartesiano que tenemos aquí, con un eje en un eje o eje en X, o sea que tengamos un eje en X, un eje en Y y un eje en Z. Sobre el eje de las X ponemos lo que es la base de la guía de onda rectangular, que en este caso, pues solamente si podemos observar a partir del origen a un punto, pues se considera lo ancho o básicamente la longitud de su base. Desde el origen del plano cartesiano y si se recorre sobre el eje de las Y, básicamente hacia un cierto punto B, pues en este caso el punto B representa la longitud de su altura de esa guía de onda rectangular, y a través del eje Z, a través del eje Z, que en este caso corre, como podemos observar, hacia adentro, básicamente se pone lo largo de lo que es la guía de onda, que también pues tiene su cierta longitud, básicamente. Si suponemos que esta guía de onda rectangular está ocupada por un material dieléctrico, que como sabemos un material dieléctrico no conduce la electricidad, obviamente su conductividad prácticamente es igual a cero. Y pues si también suponemos que esta guía de onda rectangular no tiene una fuente, o sea, no tiene densidad volumétrica igual a cero, y un valor de J igual a cero, y esta está dotada con unas paredes perfectamente conductoras, que como puedes observar aquí en la imagen, la conductividad del conductor, básicamente, es prácticamente infinita, o sea, quiere decir que su conductividad es súper elevada.
También podemos observar aquí que el dieléctrico, aparte de que cuenta con una conductividad igual a 0, tiene su propia permitividad y permeabilidad. Si se recuerda, en las ecuaciones siguientes, que esta básicamente vienen siendo las ecuaciones, unas ecuaciones de campo eléctrico y magnético, se estableció que en el caso de un medio sin pérdidas, las ecuaciones de Maxwell que se forman debido al fasor, o en este caso en forma de fasor, perdón, se convierten en lo que son las siguientes ecuaciones, que pues básicamente, como podemos observar, son unas ecuaciones de propagación de ondas en el vacío, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Como puedo observar, en este caso, en estas ecuaciones, nosotros hicimos una sumatoria de campo eléctrico en la parte disipativa y en la parte no disipativa. En la parte disipativa podemos observar que es la parte donde se encuentra la K junto con el campo eléctrico, ¿no? Y la parte no disipativa es donde está lo que es el operador del al cuadrado, básicamente. De esta manera, pues obviamente en este caso, estas ecuaciones de propagación de ondas en el vacío, básicamente tienen un comportamiento diferencial. Entonces tenemos una ecuación de propagación de ondas en el vacío tanto del campo eléctrico como del campo magnético, en donde para nosotros calcular lo que es una constante K, se calcula de la siguiente manera, o obtenemos la siguiente ecuación para calcular lo que es la constante K, que viene siendo la frecuencia angular, que se multiplica por la raíz del producto de la permitividad por la permeabilidad por la permitividad, básicamente. Bien, si se supone que el factor de tiempo, en este caso, que es un exponencial elevado a la j por la frecuencia angular por el tiempo, si se cuenta o se toma en cuenta lo que es el factor de tiempo, se concede que básicamente estas ecuaciones anteriores que vienen siendo la propagación de ondas en el vacío, básicamente de campo eléctrico y campo magnético, cuentan o tienen un comportamiento en los diferentes ejes. Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que es este plano cartesiano, ponemos la guía de onda rectangular sobre este, entonces tiene pues distancia en el eje X, altura en el eje Y y longitud en el eje Z. Entonces, si nosotros analizamos la transmisión de ondas electromagnéticas a través de una guía de onda, tomando como referencia el plano cartesiano, el campo eléctrico de la transmisión o de la transmisión de las guías de ondas, de las ondas electromagnéticas por medio de las guías de ondas rectangulares, tienen un comportamiento tanto en el eje X, como pueden observar, en el eje Y y en el eje Z. Al igual, el campo magnético tiene un comportamiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, básicamente. Entonces, las ecuaciones anteriores, que vienen siendo las ecuaciones de propagación de ondas en el vacío, constan cada una de 3 ecuaciones escalares de Helmholtz. En otras palabras, esto quiere decir que para poder obtener lo que son los campos eléctricos y magnéticos, es preciso resolver 6 ecuaciones escalares, básicamente. O sea, la ecuación de propagación de ondas en el vacío, para poder nosotros resolverla, pues necesitamos hacer 3 ecuaciones diferenciales. Y para el campo magnético va a ser lo mismo. Entonces, básicamente, vamos a tener 6 ecuaciones, tanto de campo eléctrico como campo magnético, en los diferentes ejes, tanto X, Y y Z. Respecto al componente Z, por ejemplo, la ecuación de propagación de ondas en el vacío del campo eléctrico, pues se convierte en la siguiente manera. O sea, si tenemos en cuenta que el campo eléctrico tiene comportamientos en el X, Y y Z, o sea, en los ejes, como podemos observar, en este caso, la ecuación de propagación de ondas, que viene siendo esta en el vacío del campo eléctrico, como podemos observar, es un laplaciano. O sea, tenemos el operador del que se multiplica por el campo eléctrico. Entonces, como podemos observar, el laplaciano básicamente consiste en una serie de ecuaciones, derivadas parciales. Entonces, si nosotros sustituimos esta ecuación que tenemos aquí arriba y esta ecuación, va a quedar de la siguiente forma, que va a tener la segunda derivada parcial con respecto a X del campo eléctrico en el eje Z, más la segunda derivada parcial con respecto a Y del campo eléctrico en el eje Z, más la segunda derivada parcial con respecto a Z, pues, en este caso con respecto al campo eléctrico en el eje Z, más una constante K, que en este caso, básicamente lo que hacemos es convertir esta ecuación a esta ecuación largota, que en este caso sustituyendo lo que es este laplaciano, ¿no? Entonces, y obtenemos lo que es la siguiente ecuación.
Esta ecuación, pues básicamente lo que pasa es que se convierte en una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque tiene ecuaciones diferenciales parciales. Como se sabe, la ecuación esta que tenemos aquí arriba, pues puede resolverse por separación de variables. Entonces, si concedemos que básicamente se puede resolver mediante separación de variables, realmente si tomamos en cuenta que el campo eléctrico en el eje Z tiene componentes tanto en eje X y en el eje Y y en el eje Z, o sea, tiene comportamientos donde básicamente en el eje X, Y y Z son funciones de X, Y y Z, respectivamente. La sustitución, básicamente, de la ecuación esta en la ecuación anterior, que no teníamos las derivadas parciales, y la división entre X, Y y Z, pues dan el siguiente resultado, que es el siguiente. Básicamente, lo que hacemos es, en vez de tener todo este chalizón largo, lo que hacemos es básicamente simplificarlo aplicando sus respectivos comportamientos en el eje X, Y y Z. Entonces, como podemos observar, esta ecuación que tenemos aquí es básicamente lo mismo la que tenemos aquí, solo que en este caso X representa básicamente el comportamiento del campo eléctrico en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, como puedes observar aquí. Esta suma de derivadas parciales nos da como resultado a un valor negativo de K, como podemos observar es menos K al cuadrado. Puesto que estas variables son independientes, pues cada término de la ecuación, que básicamente viene siendo derivada parcial con respecto a X, derivada parcial del campo eléctrico con respecto a Y y derivada parcial del campo eléctrico con respecto a Z, que viene siendo igual a una constante K. En este caso, como la K es constante, la ecuación anterior pues puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, como podemos observar aquí, esta suma de derivadas parciales nos dan como resultado una constante negativa en K. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues obviamente esta ecuación que tenemos aquí se puede volver a representar de esta manera, en este caso en términos de K o en términos de constantes. Y quedaría que sería menos la K al cuadrado o menos la constante al cuadrado con respecto a X. ¿Por qué? Porque es respecto a X, menos la constante al cuadrado con respecto a Y, en este caso tenemos aquí, más la constante de propagación, que se representa con la letra gamma minúscula al cuadrado. Pues en este caso viene siendo igual a menos la constante. O sea, básicamente es una representación de esta ecuación que tenemos arriba, de derivadas parciales del campo eléctrico, de manera, o en este caso en términos de constantes K, donde el menos K cuadrado con respecto a X, menos K al cuadrado con respecto a Y en este caso la constante de propagación al cuadrado, pues básicamente, como hemos dicho, son constantes de separación. Así, pues la ecuación anterior, que viene siendo esta, se separa de la siguiente manera que tenemos aquí. Entonces, si tenemos en cuenta tanto esta ecuación como esta otra ecuación que tenemos aquí, pues obviamente se pueden separar teniendo lo que son las siguientes ecuaciones, que viene siendo tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, o respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. Entonces, la solución a estas ecuaciones vienen siendo las siguientes. Con respecto al eje X, tenemos que es constante 1 que se multiplica por el coseno de K con respecto a X, más una constante 2 que se multiplica por el seno de K con respecto al eje X. En este caso, la Y tiene o sea, en este caso se sustituye, o sea, básicamente se representa con una constante 3, que se multiplica por el coseno de KY, o en este caso con respecto a Y, más una constante 4 que se multiplica por el seno de K con respecto a Y. Y con respecto al eje Z, pues obviamente la ecuación, o en este caso esta ecuación, se sustituye a la siguiente, o se soluciona, o se resuelve, mejor dicho, y pues obviamente obtenemos lo que es la siguiente ecuación, que viene siendo constante 5, que se multiplica por el exponencial de la constante de propagación con respecto al eje Z, más una constante 6, que se multiplica por el exponencial menos, en este caso es lo contrario, por así decirlo, que se multiplica por el constante de propagación con respecto al eje Z. Bien, continuando con nuestro análisis matemático, que está muy largo, al sustituir las ecuaciones anteriores en la ecuación X, básicamente la ecuación de campo eléctrico, en este caso que tienen un comportamiento en el eje X, Y, Z, pues obtienen lo que es la siguiente ecuación, que es una ecuación genérica de campo eléctrico que tiene un comportamiento sobre el eje de las Z, ¿no? O sea, se mueve a través del eje, del eje de las Z. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a básicamente la multiplicación de los tres términos que teníamos anteriormente. Entonces, si suponemos que, como diario, que la onda pues se propaga a lo largo de la guía de ondas en dirección a más z, como mencionaba,
que tienen las guías de onda a través de las ondas electromagnéticas que transportan ondas, o sea, las ondas electromagnéticas que se transportan por las guías de ondas rectangulares tienen un movimiento en el eje de la Z. Entonces, la constante, si tomamos en cuenta que la constante multiplicativa C5 de esta ecuación anterior es igual a 0, ya que pues la onda debe ser finita en el infinito, o sea, debe tener una cierta distancia hacia el infinito, o sea, que se dirige hacia el infinito en Z, pues de ahí, pues obviamente si tenemos en cuenta que la constante 5 es igual a 0, pues esta ecuación básicamente se reduce a esta ecuación más pequeña. Viene siendo básicamente lo mismo, solo que en este caso como cualquier número multiplicado por 0, pues es 0 básicamente. Entonces se elimina este primer término y pues queda esta ecuación aquí, donde básicamente A1 es igual a la constante 1 y constante 6, y A2, en este caso aquí, como tenemos aquí en la ecuación, es igual a C2 y C3. En este caso lo que estamos haciendo es como preciso reducir la ecuación para no tener una ecuación tan larga. Si seguimos los pasos similares, posiblemente, o sea, si todo el análisis matemático que hemos hecho anterior, en este caso lo aplicamos a lo que fue el campo eléctrico, y nosotros hacemos básicamente lo mismo para el campo magnético en este caso, pues solamente a la ecuación de propagación de ondas en el vacío de campo magnético, perdón, pues solamente obtenemos de igual forma la siguiente ecuación, en este caso este es para el campo eléctrico y este es para el campo magnético básicamente. En vez de despejar de la misma manera que la del campo eléctrico, las demás componentes, o sea, en vez de despejar de la misma manera las componentes de campos eléctricos y magnéticos, las ecuaciones de propagación de ondas en el vacío se emplean sencillamente pues, lo que son las ecuaciones de Maxwell para determinarlas a partir de lo que es el campo eléctrico sobre el eje Z y el campo magnético sobre el eje Z, básicamente. Bien, de esta forma, si tenemos en cuenta lo que es el rotacional, que básicamente el rotacional viene siendo el operador del producto cruz con el campo eléctrico. Si tomamos en cuenta, en este caso, el rotacional de campo eléctrico, que da como resultado un comportamiento complejo negativo con respecto al eje Y, perdón, al campo magnético, y tenemos un rotacional de campo magnético que tiene un comportamiento negativo en el eje, perdón, aquí es un comportamiento negativo complejo en el campo magnético, básicamente, si no me equivoco. Entonces, si tenemos en cuenta estas dos rotacionales, obviamente si nosotros aplicamos habíamos dicho que un operador del es un conjunto de derivadas parciales, entonces si aplicamos el operador del producto cruz, o en este caso al campo eléctrico, pues se obtienen lo que son las siguientes ecuaciones, que básicamente son ecuaciones de campo eléctrico que tienen un comportamiento tanto en el eje Y, como en el eje X, como en el eje Z, básicamente. La primera ecuación, como pueden observar, pues obviamente estas son derivadas parciales, como hemos dicho, que un operacional o un operador de él, perdón, son un conjunto de derivadas parciales. Entonces, si se aplican al campo eléctrico, tanto en el eje Y como en el Z, se obtiene un comportamiento complejo negativo del campo magnético en el eje de las X. Si aplicamos el operador del conjunto de derivadas parciales al campo eléctrico, el campo magnético, perdón, tanto en el eje Y como en el eje Z, se obtiene un comportamiento complejo en el campo eléctrico en el eje X. Es sucesivamente para las siguientes, ¿no? O sea, tenemos un comportamiento complejo en el campo magnético en el eje de la Y, tenemos un comportamiento complejo en el campo eléctrico en el eje de la Y, tenemos un comportamiento complejo negativo en el campo magnético en el eje Z, y tenemos un comportamiento complejo en el campo eléctrico en el eje de la Z. Ahora bien, si nosotros expresamos lo que es el comportamiento, o en este caso el campo eléctrico con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y el campo magnético con respecto al eje X y respecto al eje Y, en términos del campo eléctrico y campo magnético en el eje Z, en el caso de que, en este caso, el campo magnético en el eje Z, por ejemplo, si se combinan las ecuaciones que vienen siendo la segunda ecuación con la tercera ecuación, pues se obtiene lo que es la siguiente ecuación básicamente. Que tenemos un comportamiento complejo en el campo eléctrico en el eje X es igual a la derivada parcial con respecto a Y del campo magnético en el eje X, más el inverso de un comportamiento complejo, que en este caso viene siendo 1 sobre J frecuencia angular por la permeabilidad, que se multiplica a su vez por lo que es la segunda derivada parcial con respecto a Z del campo eléctrico en el eje X, menos la segunda derivada parcial con respecto al eje X y respecto al eje Z del campo eléctrico en el eje Z. Bien, continuando. Si nosotros tomamos en cuenta las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, que son estas,
se deduce claramente que básicamente todas las componentes de campos eléctricos y magnéticos varían con, en este caso, con el eje Z, de acuerdo con lo que es también lo que ya habíamos visto, el exponencial a la menos propagación, que se multiplica al menos constante de propagación, en este caso el 20 con la letra gamma, y se multiplica por el eje Z. O sea, esto quiere decir estos dos valores, o sea, si tomamos en cuenta que las componentes de campo eléctricos y magnéticos, en este caso de campo eléctrico, varían con lo que es este término, o sea, por lo tanto, obviamente este término se convierte en este, y la ecuación que hemos visto anteriormente, que viene siendo esta, o sea, esta ecuación se convierte en esta ecuación gigante, básicamente, que viene siendo de igual forma un comportamiento en el campo, un comportamiento complejo, o sea, que viene siendo J por frecuencia angular por permitividad, que se multiplica por, en este caso, el campo eléctrico en el eje X, que es igual a la derivada parcial con respecto a Y del campo magnético en el eje Z, más 1 sobre J por frecuencia angular por permitividad, que se multiplica por la constante de propagación al cuadrado, por el campo eléctrico en el eje X, más, en este caso, la constante de propagación por una derivada parcial con respecto a X del campo eléctrico. O pues también se puede representar de la siguiente manera. O sea, esta es una manera de representarlo y esta es una equidad o una igualdad, básicamente. Bien. Si se concede que la h, o en este caso el valor de h al cuadrado, viene siendo igual a la constante de propagación al cuadrado, más lo que es la frecuencia angular por la permeabilidad por la permitividad, y esto a su vez pues viene siendo igual a la constante de propagación al cuadrado más la k al cuadrado, obviamente tenemos, y si tomamos en cuenta si tomamos en cuenta estos términos, la ecuación esta de campo eléctrico con respecto al eje X, en este caso sale esta, ¿no? Básicamente esta ecuación. Similares a las manipulaciones de la ecuación anteriormente vistas, o sea, las ecuaciones anteriores que hemos visto, que eran 6, se producen obviamente campos eléctricos en el eje Y, campos eléctricos en el eje, campos magnéticos en el eje X y campos magnéticos en el eje Y, en términos de campos eléctricos en el eje Z y campos eléctricos en el eje Z y magnéticos en el eje Z. En consecuencia, pues obtenemos, o sea, si aplicamos los mismos cálculos matemáticos que hemos visto anteriormente, obviamente obtenemos lo que son estas 4 ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético, tanto en el eje X como en el eje Y. Habíamos dicho que habían 6 tipos de ecuaciones, o sea, tanto en el eje, 2 en el eje X, 2 en el eje Y y 2 en el eje Z, tanto de campo eléctrico y campo magnético, solo que en este caso aquí tenemos 4. ¿Por qué? Debido a que básicamente dependiendo del comportamiento que tenga la onda que se transporta a través de la guía de onda, tanto en el eje X como en el eje Y, obviamente va a tener un comportamiento en Z. Cabe resaltar que la h viene siendo, o sea, h cuadrado es igual a la constante de propagación al cuadrado más la k al cuadrado, que a su vez pues, viene siendo la constante con respecto a x al cuadrado más la constante con respecto a x, con respecto a y al cuadrado. Hay que parar aquí y dejar todo eso. Bueno, Bien, continuando con nuestra presentación, ahora si nosotros tomamos en cuenta las ecuaciones vistas anteriormente, que vienen siendo las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético, que están con respecto al eje X, que son estos chorizones gigantes aquí. Si tenemos en cuenta estas ecuaciones y las ecuaciones que eran 4 anteriormente vistas, que vienen siendo estas, se deduce que básicamente, o sea, estas ecuaciones tienen que resaltar que están en función de la constante de propagación y están en función del valor de h al cuadrado. A su vez es porque se están derivando o están aplicando una derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético, básicamente. Si tomamos en cuenta estas ecuaciones que tenemos aquí, se deduce básicamente que existen diferentes tipos de patrones o configuraciones de campos eléctricos, perdón, de campos que se llaman modos de operación. Existen 4 modos de operación o 4 modos o categorías a saber. Una es cuando el campo eléctrico que se transporta a través del eje Z es igual a 0, a su vez de que el campo eléctrico, el campo magnético es igual a 0. A este modo se le llama ET, o sea, este modo pues se llama electromagnético transversal y se denomina o se expresa con las letras E mayúscula y T mayúscula, en el que los campos eléctricos y magnéticos son básicamente transversales a la dirección de propagación de la onda, como se desprende de las ecuaciones anteriores. En esta circunstancia, pues todos los componentes de los campos tienden básicamente a 0. Así que
O sea, de tal forma que básicamente la propagación del campo eléctrico y campo magnético, básicamente en este tipo de operación es básicamente cero. O sea, no hay transmisión básicamente de campo eléctrico y campo magnético. Así que pues básicamente se concluye que básicamente una guía de onda rectangular no puede tolerar el modo electromagnético transversal, básicamente. ¿Por qué? O sea, básicamente porque no existe ni campo eléctrico ni campo magnético que se transporta, que es lo que básicamente una guía de onda transporta. O sea, una guía de onda transporta campos electromagnéticos. Entonces, al no haber campos electromagnéticos, obviamente no puede transportar o no transporta nada. En este caso se transporta lo que es carga eléctrica, que en este caso no transporta, por así decirlo, lo que son las guías de ondas rectangulares o las guías de ondas en general, sino que en este caso lo transportan ese tipo de energía de transporte de las líneas de transmisión, básicamente. Bien, el otro tipo, o en este caso el otro modo de operación de onda rectangulares viene siendo cuando el campo eléctrico viene siendo igual a cero y el campo magnético que se transporta sobre el eje de la Z viene siendo diferente de cero, o sea, viene siendo mayor o menor que cero, básicamente. A este modo se le llama ET, de igual manera, pero hay que tener en cuenta que el modo anterior era E mayúscula, T mayúscula, ahora es E minúscula, T mayúscula. En este caso, pues básicamente las componentes restantes, tanto en el campo eléctrico y campo eléctrico, tanto en el eje X como en el eje Y, son transversales a la dirección de propagación de AZ, o sea, son transversales, que sí que son transversales a lo que es, o que cortan básicamente sobre el eje de la Z. Entonces se dice entonces que tales campos básicamente se encuentran en modos eléctricos transversales. He ahí el término E minúscula, T mayúscula. Básicamente, si vamos a la figura A, en este caso podemos observar que pues obviamente aquí se expresa lo que es el modo eléctrico transversal, básicamente. El otro término o el otro modo de operación viene siendo cuando el campo eléctrico que se transporta sobre el eje de la Z es diferente a cero y el campo eléctrico el campo magnético, perdón, en el eje de la Z es igual a cero. Este modo se le conoce como MT o MT mayúscula, M mayúscula, T mayúscula. En este caso, el campo eléctrico viene siendo transversal, o sea, viene siendo corta, o en este caso, así está la guía de onda, y transversal quiere decir que es mocha, ¿no? O sea, que es en esta dirección. Entonces, el campo eléctrico es transversal a la dirección de propagación de la onda, que como hemos dicho, se propaga sobre el eje de las zetas, de lo que se resultan por lo que es el modo magnético transversal. Ahí el hecho de MT, ¿no? O sea, magnético transversal, que en este caso se expresa, como puedes observar, aquí en la figura inciso B, que tenemos aquí abajo. Y finalmente está el cuarto modo de operación, que viene siendo cuando el campo magnético y el campo eléctrico que se propagan sobre el eje de la Z viene siendo diferente a cero. En este caso se le llama modo H. En este caso, ni el campo eléctrico ni el campo magnético son transversales, o sea, no cortan sobre la guía de onda, o sea, no van en este sentido. No son transversales a la dirección de propagación de la onda en el eje Z. En este caso le da la circunstancia, o en este caso este tipo de modo de operación se le conoce como modo de operación híbridos o modos híbridos. He aquí que se representa con la letra H básicamente. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mis compañeros. Bueno, ahora yo voy hablando sobre el modo magnético transversal, que fue el tercer modo que había comentado anteriormente mi compañero Juan Antonio. Dentro de este modo, los componentes del campo magnético son transversales o normales en caso de la dirección de la propagación de la onda. Esto implica fijar que H, el campo magnético, el componente Z, es igual a cero y tendría que determinar las componentes del campo eléctrico que son en X, Y y en Z, como las componentes del campo magnético en X y en Y. Mediante las ecuaciones del campo eléctrico en componentes en Z, que fue la ecuación que había mencionado anteriormente el compañero Juan Antonio, que es esta larga que podemos tener aquí, donde vemos el campo eléctrico con su componente en Z igual a esta ecuación, y usando las condiciones del fronteo. A las ecuaciones que me refiero que con los componentes de campo eléctrico venía siendo estas que había mencionado anteriormente también mi compañero Juan Antonio. Dentro de estas ecuaciones despejaremos lo que es el campo eléctrico con su componente Z y después determinamos a partir
de las demás componentes, las paredes de la guía de onda. Las componentes tangenciales del campo E deben ser continuas. ¿A esto qué se refiere? De que el campo eléctrico en Z es igual a 0, en Y igual a 0. Y luego es 0 en Y igual a B, 0 en X igual a 0 y en 0 en X igual a A. Siguiente. Siguiente. Las ecuaciones de las que vimos anteriormente, que eran de la 12.17a y la 12.17c, donde era que Y tenía un valor de 0 y X también tenía igual un valor a 0. Estos implican que, como he dicho, A1 y A3 igual a 0, usando la ecuación del campo eléctrico que vimos anteriormente, de manera que esta ecuación se convierte, vamos a sustituir, por ejemplo, lo que teníamos es esto dentro de la ecuación anterior. Cabe decir de que el campo eléctrico 0 es igual a 2 y por A4. Al implicarse a sí mismo las ecuaciones anteriores de las ecuaciones 2.17b y 2.17d, que era cuando Y tenía un valor igual a B y X tenía un valor igual a A. Damos estos resultados donde seno de cada componente en X, A igual a 0 y seno cada componente en Y, B igual a 0. Esto nos da a entender de que este valor de Kx puede ser igual a m por pi, mientras m tenga de los siguientes valores de 1, 2 o 3 hasta infinito. Y Kyb igual a n por pi, igual con los valores de n. O de forma más simplificada se puede decir de que Kx va a ser igual a m por pi sobre a y Ky va a ser n por pi sobre b. Hay que tener en cuenta que no se eligen en números enteros negativos para lo que son los valores de m y n dentro de las ecuaciones de Kxa. Especialmente aquí no se pueden poner números enteros negativos, como muestra aquí que eran del 1 hasta el infinito. La sustitución de las ecuaciones de Kx y Ky dentro de las ecuaciones de el campo eléctrico con su componente en Z resulta, a esta ecuación nos referimos a la anterior, que es esta de acá arriba que podemos ver, que fue ya pues aplicando los valores que obtuvimos cuando Y valía 0 y X igual a 0. Nos da como resultante E1 igual a subíndice 0 seno de m pi x sobre A por seno de n pi por Y sobre B igual a E por el coeficiente por Z. Siguiente. Las demás componentes de campos que se obtienen de la ecuación 12.22, que fue la anterior, donde veíamos EU, los más componentes se obtienen de la siguiente manera, teniendo en cuenta de que la componente del campo magnético en Z va a ser igual a 0. Tendríamos estas componentes que se ven aquí, que son el campo eléctrico en X, campo eléctrico en Y, campo magnético en X y campo magnético en Y, ya sustituyendo también con la implicación de los valores de M y N puestos dentro de la ecuación. Podemos ver que los siguientes valores, donde podemos ver lo que es la letra de h cuadrada, que también puede ser sustituido por los valores de k al cuadrado de x, y al cuadrado, o en su dado caso por sustituyendo el valor de k, pero manteniendo el símbolo del al cuadrado, que sería m por pi sobre a más n por pi sobre b, ambos términos al cuadrado. Para obtener esta ecuación que vimos anteriormente, estos valores, para poder sustituirlos dentro de la ecuación de estos componentes, estos valores se pueden obtener de estas siguientes ecuaciones. La anterior es que habíamos visto de Kx y Ky, y también de esta ecuación de h cuadrada que habíamos visto, que había mencionado anteriormente mi compañero Juan. Lo único que vamos a hacer es que literalmente estos de Kx y Ky vamos a sustituirlos dentro de esta parte.
Entonces ahí es donde tenemos que m por pi sobre a, esto sale al cuadrado, que es lo que vemos en la ecuación de acá arriba. Siguiente. Cabe señalar en torno a la ecuación 12.22, que es la ecuación donde teníamos EU con los componentes de m por pi x sobre a más n por pi y sobre b. Los componentes sacados de esa ecuación de que cada conjunto de enteros de m y n no produce un diferente patrón o modo de campo, llamados como MTMN, que es lo del modo magnético transversal en n y m. El entero m equivale a un número de variaciones de medio ciclo en la dirección de x, mientras que el entero de n es el número de variaciones de medio del ciclo en la dirección de y. Dado explicado esto, nos da a entender que los valores que esperamos obtener de m y n no pueden ser igual a 0 o no pueden tender a ser a 0. Así, ni m ni n pueden ser igual a 0. De esta forma, el MTMN es el modo menor de menor orden entre todos los modos magnéticos transversales. Al sustituir las ecuaciones de Kx y Ky dentro de la ecuación de h cuadrada, se obtiene la constante de propagación. Una para atrás, por favor. Al que refiere justo con estas ecuaciones, sustituyéndolo en la segunda igualación, aquí donde tenemos constante de propagación más k al cuadrado, sería sustituir los valores de k dentro de esta ecuación para poder obtener el coeficiente. Siguiente. Entonces, ya aquí, como vemos, aquí ya pues sabiendo dónde vamos a tener que hacer la sustitución para poder obtener la constante de propagación, solo tendremos que sustituir los valores de Kx, que Kx es m por pi sobre a al cuadrado, y el valor respectivo de Ky n sobre n por pi sobre b al cuadrado menos k al cuadrado, que era la que salía sobrando cuando teníamos la igualación de coeficiente de propagación al cuadrado más k al cuadrado. Aquí k llega a tomar el valor de lo que es omega entre u sobre e. Siguiente. Un punto muy importante sobre la constante de propagación es que tiene tres propiedades dependiendo de los valores de k, m y n en dado caso. El primer caso sería el caso de corte, donde vamos a tener que los valores del coeficiente de propagación van a ser igual a 0, o alfa y beta también van a tener un valor de 0, y vamos a tener esta ecuación. El valor de omega, que es la causa de que esto se llame frecuencia angular de corte, por eso se llama caso A, caso de corte, es por el valor de omega c. Aquí omega c tiene el valor de 1 sobre u más los valores de kx y ky sustituidos. En el caso B, que es el caso avancente, en este caso no hay propagación de onda, motivo por el cual los modos respectivos de propagación o atenuación se les llama que no evanescentes, por la razón de que no llegan a tener lo que es una constante de propagación, entonces no tiene eso. Aquí beta va a ser igual a 0 y el constante va a ser igual a alfa. Siguiente. El caso C, que se llama el caso de propagación. Lo cual quiere decir de que con base a la ecuación de beta, la constante de fase, que es beta, se convierte en esta ecuación que tenemos beta es igual a raíz de k al cuadrado menos los valores de kx y de ky que ya conocemos habitualmente. En este caso, alfa va a ser igual a 0 y el constante de propagación va a ser igual por j por beta. Dentro de los casos anteriores, este es el único caso en el que hay propagación, ya que las componentes de campos
pues estarán en el factor. En el factor de este, que es de L igual a la constante de propagación igual a C, o en su dado caso igual a esta igualación que también es válida. A cada modo caracterizado por un conjunto de enteros de M y M se les corresponde así una frecuencia de corte, que es el siguiente tema que veremos a continuación. Siguiente. La frecuencia de corte. ¿Qué es la frecuencia de corte? Es la frecuencia de operación por debajo de la cual ocurre una atenuación y por encima de la cual ocurre la propagación. Eso sea, es por encima donde ocurre la constante de propagación que habíamos visto anteriormente. De esta manera, la guía de ondas opera como filtro de paso alto. La frecuencia de corte se obtiene de la ecuación de omega c, que era donde veíamos que a omega c se le conocía por eso la frecuencia angular de corte. Aquí pues ese es el símbolo con el que se representa lo que es la frecuencia de corte, que es esa tipo FC. Entonces tendríamos que esto podría ser igual a la frecuencia angular de corte sobre 2pi. O en dado caso a esta ecuación también puede llegar a ser la igualación. O en dado caso también se puede igualar esta para sacar la frecuencia de corte con la siguiente ecuación. Donde tenemos esta U contestada que viene siendo la velocidad de fase de una onda plana uniforme en el medio eléctrico sobre 2 por la raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. En la ecuación esta que tenemos acá abajo, en el anterior donde U testada, el valor U vendría siendo igual a 1 sobre U sobre E, con hecho que es la velocidad de la fase. Esto solo ocurre en medios sin pérdidas que ocupan las guías de onda. La longitud de onda de corte está dada por esta ecuación donde está la letra lambda c entre la que es la velocidad de fase de una onda uniforme, de un plano uniforme sobre la frecuencia de corte. O en dado caso también se puede dar con esta ecuación que tenemos al lado, donde es 2 sobre la raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Siguiente. Cabe referir con relación a las ecuaciones de donde veíamos lo que es la frecuencia de corte y la longitud de onda de corte, que son estos dos símbolos, que MT es el modo de MT de los modos magnéticos transversales con la menor frecuencia de corte. Aquí MT se refiere a MT11 o la mayor longitud de onda de corte. También se le puede definir en bloques, que puede ser el modo transversal magnético con menor frecuencia o en dado caso el de mayor longitud de onda de corte. La constante de fase de beta puede expresarse en términos de FR, que es la frecuencia, como beta igual a omega sobre raíz de U sobre E igual a la raíz de 1 menos la frecuencia de corte sobre la frecuencia sobre 2. O igual a esta ecuación que tenemos acá abajo, solo que con una beta testada, donde este vendría siendo la constante de fase de una onda plana uniforme en un medio eléctrico. Donde esta letra toma el siguiente valor que tenemos aquí, que se puede ver con cualquiera de estas dos igualaciones. Son signos iguales, no menos. Cabe señalar que el coeficiente para el modo evanescente puede expresarse en términos de la frecuencia de corte, de esta manera que esto puede decir que viene siendo igual a alfa, o en dado caso a esta letra de la constante de fase. Esta igualación la llegamos a ver dentro de lo que es los casos B, que eran los casos evanescentes, donde teníamos que la coeficiente va a ser igual a B y la beta sin testar iba a ser igual a 0. La velocidad de phase-up y la longitud de onda de la guía están dadas respectivamente por la siguiente ecuación que vemos aquí. Siguiente. La impedancia intrínseca de onda del modo se obtiene
a partir de las ecuaciones donde veíamos los componentes de los campos eléctricos y el campo magnético de esta manera. Como se puede ver aquí, tenemos los componentes del campo eléctrico en X sobre el campo magnético en Y. Esto podría ser igual a menos el campo eléctrico en Y sobre el campo magnético con su componente en X. Esto es para poder sacar la impedancia intrínseca de onda. Donde también se puede sacar con la siguiente forma que tenemos abajo, donde la N esta es la impedancia intrínseca de una onda en un plano uniforme del medio. Cabe aclarar que las las diferencias entre V y N testadas por una parte son con su contraparte que sería U, beta y N sin testar. Las cantidades primas son características de onda dentro del medio dieléctrico no delimitado por la guía de un plano U. U testada sería la velocidad de la onda si se eliminaran las guías de ondas y el dieléctrico ocupara todo el espacio. Las cantidades no primas son características de ondas del medio delimitado por la guía de ondas. Como ya hemos visto anteriormente, como se ha dicho anteriormente, los enteros de M y M indican el número de variaciones de medio ciclo en la sección transversal de X menos Y de la guía. Como podemos ver en las figuras que tenemos acá abajo, se presenta, por ejemplo, la configuración de campos en un momento fijo correspondiente al modo magnético transversal en los campos eléctricos y el campo magnético. Aquí puedes ver la vista externa y la vista lateral, como habíamos dicho, con los números de M y N siendo enteros y no negativos. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Murrieta Mata para que continúe con la exposición. Muy bien, yo les voy a hablar sobre los modos eléctricos transversales. Estos se representan con la letra E minúscula y T mayúscula, lo cual significa eléctricos transversales. Se dice que en el campo eléctrico es transversal o normal a lo que viene siendo la dirección de propagación de la onda, la cual se fija en EZ igual a 0. Y se determinan los componentes de los campos en X, en Y, campos eléctricos y los campos magnéticos en igualmente X, Y y Z. Las condiciones en la frontera, tal como se hizo en los modos MT o magnéticos transversales, que fueron los que explicaron mis compañeros anteriormente, mencionan las condiciones en la frontera, las cuales resultan de que el hecho de estas componentes tangenciales en el campo eléctrico deben de ser continuas en las paredes de las guías de ondas. Es decir, lo siguiente, estas ecuaciones donde tenemos el campo eléctrico, en este caso tenemos el EX y el Y igualados a 0, tanto en Y, en la primera parte en la cual nos dice que está igualada a 0, Y para la segunda igualada a B, X en la tercera en 0 y X en la cuarta y última en A, formando estas ecuaciones con los números respectivos que nos salen en la parte derecha. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora nos dice que con base a las ecuaciones punto 15 y punto 33, nos menciona que las condiciones en la frontera se pueden expresar como las siguientes ecuaciones, en la cual son 4. Tenemos 4 y la primera nos muestra la derivada parcial en este campo del campo magnético sobre la derivada parcial en Y igual a 0. Lo mismo es en la siguiente y después nos incluye lo mismo ahora hablando de las derivadas parciales en X. O sea, nos mencionan en Y y en X, todas igualadas a 0. Y de igual forma que la anterior, tenemos cómo es que se basan en Y igualadas a 0, a B, a 0 y a X igual a A. Después nos muestra la imposición de las condiciones en la frontera en la ecuación 12.12 y nos produce la siguiente ecuación. Tenemos a H
igual, y tenemos una igualación de H o hablando del campo magnético, 0 coseno, y tenemos aquí lo que viene siendo M por pi por X sobre A, por coseno, por N, por pi sobre Y sobre B, y esto nos forma la ecuación 12.35. Siguiente. Muy bien. Formando estas ecuaciones en donde H0 es igual a B1 y B3, las demás componentes dentro de los campos se obtienen fácilmente de las ecuaciones punto 35 y punto 15. En esta forma, estas ecuaciones, la punto 36A, punto 36B, 36C y 36D, en el cual nos menciona que M es igual a 0, 1, 2, 3 y respectivamente hasta llegar a un número o una N. O igual, tenemos que la N igual forma pues vale lo que es 0, 1, 2, 3 y así respectivamente. Tenemos también que H y Y son como se les definió en el caso de los modos magnéticos transversales, en el cual aquí lo que viene siendo la M y la N denotan el número de variaciones del medio de ciclo en la sección transversal en X, Y de la guía. Y después, próximamente vamos a ver una figura, la figura 12.5, en la cual nos aparece, por ejemplo, lo que viene siendo una configuración de campos de modos eléctricos transversales en la frecuencia de corte, y nos menciona también lo que viene siendo la longitud de onda de corte, representada con el símbolo de lambda, y la constante de fase con beta, además de la velocidad de fase up y la longitud de onda de los modos eléctricos transversales, las cuales son iguales a la de los modos magnéticos transversales. En el caso de los modos eléctricos transversales, o M y N, nos puede ser tanto 0 y 1 o 1 y 0, pero jamás 0, 0. O sea, jamás puede ser 0,0. Y nos menciona también que tanto M y N no pueden equivaler a 0 al mismo tiempo. Esto porque lo que esto haría sería una forzación, o esto nos forzaría a lo que los componentes de los campos de esta ecuación tenderían a 0. Y pues esto nos implica que tanto el eléctrico transversal, tanto en 10 como en 0,1, pueden ser del modo menor, dependiendo esto de los valores de A y B en las dimensiones de la guía. Y pues también nos menciona que es muy común que A sea mayor que B, de manera que tenemos a 1 sobre A al cuadrado, que esto es menor a 1 sobre B al cuadrado. Y pues así, obviamente, en la parte del modo de eléctrico transversal, perdón, nos menciona que viene siendo el modo menor. Siguiente. Muy bien. Es el modo menor, ¿por qué? Y ya sale lo que viene siendo esta ecuación. Tenemos al FC igual a U sobre 2A menor, igual forma la FC, la frecuencia, igual a U sobre 2B, en el cual este modo se llama modo dominante, en el cual pues viene formando parte de otro de los temas que venían principales de la presentación, llamado el modo dominante de la guía de ondas, y nos muestra lo que viene siendo la figura 12.5, que en la diapositiva anterior les mencioné que íbamos a ver próximamente, en la cual, si observamos bien, podemos observar que nos incluye lo que viene siendo la primera parte, una vista que nos muestra lo que viene siendo un extremo, y además en la parte de enseguida nos muestra la vista superior, además de incluir lo que viene siendo la dirección de propagación y mencionar los campos tanto eléctricos como magnéticos. Y pues en general se habla de lo que viene siendo una configuración de campos correspondientes al modo de eléctrico transversal. Además, esto nos posee una importancia de práctica, la cual la frecuencia de corte del modo del eléctrico transversal 10 se obtiene de la ecuación punto 28, como tenemos a M igual a 1 y N igual a 0. Y
pues tenemos, por siguiente esta ecuación, tenemos a la frecuencia, en este caso, hablando de lo que viene siendo la frecuencia de corte 10 igual a U sobre 2A, formando la ecuación 12.37. Siguiente, por favor. Tanto que la longitud de onda de corte del modo eléctrico transversal 10 se obtiene la ecuación punto 29. Y además ya aquí entra lo que viene siendo el símbolo de lambda, representando una pequeña ecuación en la cual tenemos a E10 igual a 2A. Y si notamos, se dice también, nótese que de acuerdo con la ecuación punto 28, que la mencionamos anteriormente, nos dice que la frecuencia de corte de lo que viene siendo el modo magnético transversal 11 viene siendo esta ecuación. Y nos dice también que viene siendo esto, forma lo que viene siendo es mayor que la frecuencia de corte de eléctrico transversal 10. En consecuencia, el magnético transversal no puede considerarse de modo dominante. Este modo dominante es el modo con la menor frecuencia de corte o con la mayor longitud de onda de corte. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora pasamos a una pequeña advertencia, la cual nos menciona que asimismo la guía no se propagará a ninguna onda electromagnética que lleve frecuencia. En este caso, nos da esta ecuación y nos menciona también que la impedancia intrínseca de los modos eléctricos transversales no es igual a la de los modos magnéticos transversales de la ecuación punto 36 y nos deduce claramente que Y es igual a J por beta. Y ya ahora sí nos metemos con lo que es la impedancia intrínseca, en este caso hablando de los eléctricos transversales, y nos dice que tenemos una resta tanto de campo eléctrico en X sobre campo magnético en Y, igual a el campo eléctrico en Y sobre el campo eléctrico en X, esto llevándose a cabo dentro de una resta, y además nos da la igualación de omega mu sobre beta. Y pues así respectivamente tenemos otra ecuación donde tenemos a la mu de igual forma, es una resta con raíz, y en la parte de abajo finalmente ya se obtiene la ecuación, se podría llamar definitiva, en la cual nos muestra ahora sí lo que viene siendo la impedancia intrínseca de los eléctricos transversales, igual a la impedancia intrínseca sobre una raíz en la cual viene incluida 1 menos una pequeña división en la frecuencia de corte sobre la frecuencia al cuadrado, formando la ecuación 12.39. Siguiente, por favor. También cabe hacer una pequeña, un resalte respecto a las ecuaciones punto 32 y punto 39, en cual nos dice que se menciona lo que viene siendo la impedancia intrínseca de los eléctricos transversales y los magnéticos transversales, los cuales nos dice que son puramente resistivas y varían con la frecuencia, así como se muestra en la figura 12.6, y además se dice que también estas dos impedancias, tanto de una como la otra, de los modos eléctricos transversales y magnéticos transversales, nos dice que nos genera una igualación de la impedancia intrínseca al cuadrado. Y también nos menciona que en la tabla que vamos a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, aparecen lo que viene siendo unas ecuaciones importantes de los modos tanto magnéticos como eléctricos transversales para su rápida consulta. Ahora pasamos a la figura 12.6, en la cual nos muestra de manera gráfica lo que viene siendo la variación de la impedancia de onda con la frecuencia en los modos tanto eléctricos como magnéticos transversales. Siguiente. Muy bien, como les mencioné, aquí tenemos la tabla 12.1, en la cual nos menciona lo que viene siendo las ecuaciones más importantes para los modos tanto magnéticos transversales como eléctricos transversales.
Y pues claramente aquí los podemos observar, es una extensa variedad de ecuaciones para facilitarnos más bien lo que viene siendo lo que viene siendo la resolución de problemas. Siguiente, por favor. Muy bien, nos dice que de las ecuaciones 12.22, .23, .35 y 36 se obtienen los patrones de campos de los modos magnéticos y eléctricos transversales. En el caso del modo dominante, en el cual nos dice que el eléctrico transversal 10, la M es igual a 1 y la N es menor a 0. De forma que la ecuación .35 se convierte en la siguiente. Tenemos a H en ZS y tenemos también a H en 0 por coseno de pi x sobre A, y tenemos a E menos J beta Z, formando la ecuación 12.41. Y en el ámbito temporal tenemos igual forma la H, en este caso nos incluye también lo que es la RE, y tenemos igual forma otra vez H, ZS por E, J, W o omega T. Y de igual manera, a partir de la ecuación .36 se generan las siguientes, en donde tenemos al campo eléctrico en Y, al campo magnético en X y el campo eléctrico en Z, lo cual en este último nos dice que es igual al campo eléctrico en X, igual al campo magnético en Y, igual a 0, formando la ecuación 12.43C. Siguiente. Perdón. Y no me había visto que aquí tenemos en la parte izquierda, si puedes retroceder por favor a la siguiente, ahí está. Nos muestra una figura, la 12.7, y nos dice que viene siendo en que la variación de los componentes de los campos con X en el modo de eléctrico transversal 10. Tenemos tenemos tres incisos, el A, el B y C, para cada una de las respectivas figuras que se muestran en la parte izquierda. Ahora sí, pasamos a la siguiente y última diapositiva, por favor. Tenemos aquí la otra figura y la última más bien dentro de lo que viene siendo esta presentación, en la cual nos menciona las líneas de campos del modo eléctrico transversal 10. Tenemos la primera, la inciso A, en la cual nos muestra la vista de un extremo. De igual forma se encuentran los componentes X y Y. Después tenemos la vista lateral con dirección de propagación, que viene siendo el inciso B. Y por último se encuentra la vista superior, de igual forma en dirección de propagación, y forma el inciso C. Igual forma incluyendo lo que viene siendo el campo eléctrico y el campo magnético. Y además, en la figura 12.7, que fue la figura anterior, nos dice que se ilustra la variación de los campos eléctricos y magnéticos con X, en un plano XY. Y nos dice también que el plano, en este caso coseno, coseno por WT o omega T menos beta Z es igual a 1 para el campo magnético, en Z, y el plano seno con omega T menos beta Z igual a 1 para eléctrico en Y y magnético en X. Por ejemplo, en el modo de eléctrico transversal 10, las correspondientes líneas de los campos aparecen en la figura 12.8, que es la figura que se encuentra en esta diapositiva en la parte superior derecha. Y pues muy bien, por nuestra parte sería todo por esta presentación. Esperamos que le haya gustado, que se encuentren las referencias, y pues muchas gracias por su atención. Gracias por su atención, profe.